¿cómo es que la gente aprende a orar? Cuando nosotros no conocemos a Cristo, pues un día alguien nos invita, decidimos escuchar y el Señor abre nuestros corazones y terminamos creyendo en el Evangelio. Así que eso despierta en nosotros una nueva serie de deseos y uno de ellos pues es congregarnos, escuchar la palabra del Señor, adorar con la familia de Dios. Pero pues uno no sabe nada, no está nuevecito. Así que viene a las reuniones y empieza a escuchar cómo las personas oran hasta que un día le dicen, a ver hermano, usted ore. Y entonces pues siente como que se congela y dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Entonces, ¿qué hace la gente cuando empieza a orar por primera vez? Básicamente está observando qué es lo que hacen los demás, cómo oran, y cuando le toca las primeras veces orar, entonces las personas simplemente pues tratan de seguir el ejemplo de los demás, ¿verdad? Como ellos ven que oran, así también ellos lo intentan. Repiten las oraciones porque es la forma más sencilla en que nosotros aprendemos. Imitando, vemos lo que hacen los que ya van más adelante y tratamos de hacer algo parecido lo mismo. Dicen que una vez una señora que tenía una niña empezó a asistir a la iglesia. Así que el pastor y su esposa se acercaron para darles una visita. Y aceptó y dijo la señora, sí, vengan, es más, vengan a cenar. Le dijo, usted y su señora, vengan a cenar. Y acordaron la noche y el día y así quedó. Así que se fue acercando el día de la cena. Y finalmente llegó la noche aquella y el pastor llegó con su esposa y tocó la puerta. Y entonces ellas abrieron y pase, pastor, siéntese. Y lo sentaron en la mesa y a su esposa, una conversación. Y dijo, ya está la cena lista, siéntese por favor. Y trajo los platos y los puso delante de ellos. Y entonces le dijo a su niña, vente, vamos a cenar. Y entonces, pues vamos a orar por los alimentos, dijo el pastor. Vamos a orar. Y el pastor le dijo a la niña, ahora te va a tocar orar a ti, ahora vas a orar tú, ora. Y la niña dijo, no, yo no sé orar. No, es difícil, le dijo el pastor, es fácil. No, yo no sé qué decir, es fácil. Es que, ¿qué digo? Dijo, pues lo mismo que tu mamá dice en la oración, es lo que tú tienes que decir. Lo mismo que dice mi mamá, sí, lo mismo. Lo que tu mamá le dice al Señor, cuando tú oyes que ella le habla al Señor, tú di lo mismo. Ah, no, entonces sí está fácil, dice. Bueno, hay que cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y entonces la niña dice, muy bien. Ay, Señor, yo no sé qué estaba pensando cuando invité yo a esta gente, pero ahora ya dije y tengo que cumplir. Amén. ¿Cómo ven? Aprendió a orar la niña, ¿verdad? Igualita que su mamá. Yo creo que aunque algunas personas oran muy bien, y es bueno que aprendamos a orar siguiendo el ejemplo de alguna persona que conocemos, ¿qué tal si esa persona a veces está orando mal y ni nos damos cuenta? Como la señora, ¿no? Quizás los que están más aventajados a veces oyen las oraciones de los demás y dicen, no, esa oración no está bien. Esa es más una queja que una oración. Ese es más un reproche. Eso es algo caprichoso. Yo creo que una mejor manera de aprender a orar que solamente escuchando las oraciones de los demás es aprendiendo a orar de los héroes de la fe que están en las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo nos dio muchísimos ejemplos de cómo orar, pero no es el único. Hay muchas oraciones en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Mujeres como Ana, que oraron pidiéndole al Señor por un milagro, fueron escuchadas. O Abraham, que intercedió por su sobrino y por Sodoma y Gomorra cuando iban a ser destruidas. ¿Y qué decir en el Nuevo Testamento? Así que como hay tantos ejemplos de la oración, no podemos estudiarlos todos en una oportunidad como esta. Vamos a aprender de uno nada más. Uno nada más. Cuando ustedes tengan tiempo pueden estudiar las oraciones de Samuel, el intercesor del Antiguo Testamento, o de Moisés, o de muchos otros, pero hoy vamos a estudiar el ejemplo del apóstol Pablo, uno de los más grandes personajes del Nuevo Testamento, un tremendo intercesor.
Y ustedes ya escucharon una de las oraciones de Pablo en Colosenses capítulo 1. Y quiero invitarlos a que busquen Colosenses capítulo 1, por favor. Y mi meta es que al final de esta enseñanza, usted, si ya lo sabe, aprenda o recuerde cómo orar correctamente, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Y si no sabe, que hoy aprenda algunos principios. El título de mi mensaje es Orando como Pablo. Y vamos a leer varios pasajes, pero me voy a mantener en Colosenses 1, aunque voy a leer otros para que podamos aprender de muchos ejemplos de oración del apóstol Pablo. Muy bien, entonces, las oraciones del apóstol Pablo se pueden encontrar tanto en el libro de los Hechos como mayormente en sus cartas o epístolas. Y hoy vamos a aprender varios principios acerca de la oración con base en el ejemplo del apóstol Pablo. Así que ¿estamos listos, hermanos? Observemos el ejemplo de Pablo, cómo ora él, ya que estamos aquí en Colosenses capítulo 1, y dice él una oración. Aquí viene una oración y en el versículo 3, él comienza diciendo, siempre que oramos por vosotros, o sea, por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos aquí con el primer principio acerca de la oración, del modelo que nos da el apóstol Pablo. La primera forma en que debemos aprender a orar es, cuando te acerques en oración, primero hay que dar antes que pedir. Al orar, primero hay que dar antes que pedir. La mayoría de la gente ni ora. Ni ora. Y el día que oran, ¿para qué oran? Para pedir, ¿verdad? Para pedir. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, dame trabajo. Ay, Señor, cúrame. Y todas estas cosas no tienen nada de malo. No hay nada de malo en pedir, porque el Señor Jesús nos dijo que lo hiciéramos. Dijo, pidan y recibirán. Llamen, se les abrirá. Busquen y hallarán. Así que no es nada de malo pedir. Pero curiosamente, cuando leemos el ejemplo de hombres como Pablo, vemos que ellos, pudiendo empezar sus oraciones con peticiones, no lo hacían. Ellos no empezaban pidiendo, ellos empezaban dando. Ahora les voy a dar una ilustración para que vean la importancia de desarrollar el hábito de dar antes que pedir en la oración. Imagínense que usted, señor, se va a trabajar. Se va para trabajar a otra ciudad, lejos, y está trabajando duro y ahorrando su dinerito para regresar a la casa y traerle algo a su familia de sustento. Y sus niños no lo han visto muchos días. Y entonces usted finalmente tiene ya tiempo para regresar a visitar a su familia y toma el camino y regresa a su casa. Y cuando llega a su casa y abre la puerta y dice, ya llegué. Y los niños oyen su voz y dicen, ya llegó mi papá. Y vienen todos los niños a la puerta a recibirlo. Y lo primero que le dicen es, ¿qué me trajiste? ¿Alguna vez vieron eso? Ni buenos días y qué bueno que llegaste, papi, te extrañamos. Nada. Lo primerito es, ¿qué me trajiste? ¿Alguna vez lo vieron? El papá pues entiende, es adulto, son niños, dicen, bueno, ahorita. Pero la próxima semana se repite la historia y llega y, ¿qué me trajiste? Ya como que ya no le gustó tanto. La tercera, la cuarta vez, hasta que un día llega de mal genio y dice, oigan ya, parece que a lo que a ustedes les interesa es lo que pueden sacarme, pero yo no les intereso. No me preguntan cómo me va, no se alegran de que yo esté aquí, ni siquiera me dan un abrazo. ¿No se sentiría usted igual? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, Dios no nos necesita para ser feliz. La Escritura dice en un lugar de las epístolas, al Dios bendito. Y cuando dice eso, Dios bendito significa al Dios feliz. Dios es feliz, no necesita de nuestras
de nuestras muestras de afecto para ser feliz, ni se amarga. Dios no anda con la carota y nada, no me saludaron. No, Dios no es así. Pero aún así es nuestro Padre. ¿Te imaginas lo que nosotros le demostramos a Él cada vez que nos acercamos a Él solamente para pedir? El apóstol Pablo no era como muchos de nosotros. Él antes de pedir, daba. Y había dos cosas que él le daba a Dios en oración antes de pedirle algo. Una de ellas era acciones de gracias. Él le daba gracias a Dios, como aquí en Colosenses que leímos. Siempre que oramos por ustedes, damos quejas. ¿Eso dice? Ya no los aguanto. ¿Eso dice? No, dice, damos gracias. Él daba gracias. En casi todas las cartas, les voy a dar unos ejemplos, no los busquen, pero miren, por ejemplo, Romanos 1, capítulo 1, miren cómo empieza en el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Efesios 1:15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Solo le estoy dando muchos ejemplos. Yo sé que no alcanzan a encontrarlos, no los busquen. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ya leímos Colosenses 1:3. Primera Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Segunda de Timoteo 1, 3 y 4, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, una y otra vez. Cada vez que Pablo escribió sus oraciones por ellos, siempre empezó, en lugar de pedir, dando. Y una de las cosas que él daba era gracias. No me respondas, pero yo te pregunto, ¿tú das gracias a Dios? ¿O solo vas a pedirle, qué me trajiste? ¿Verdad? Señor, yo quiero, ¿me trajiste el juguete que quería? ¿O le das gracias? Imagínate esa ilustración, sigamos usándola. Papá, ¿me das para comprar un dulce? Bueno, pues toma, pero pórtate bien. Y al rato, papá, ¿me das para comprar una soda? ¿Una gaseosa? Papá, oye, puro pedir tú. De perdida dame las gracias, ¿no? Por el otro que te di. ¿Qué hiciste? No, es tu obligación. Ah, sí es mi obligación. No es mi obligación. Pero ¿qué tal al revés? Imagínate lo que el papá cuando llega, siente que llega y entran los niños y él llega y lo primero que hacen es abrazarlo. Es decirlo, papá, qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste, te extrañé, papá. Eres el mejor papá para mí. Eres tan trabajador. Yo me siento orgulloso de ti, papá. Papá, yo hablo de usted con mis amigos porque yo quiero ser como usted cuando sea grande. Usted es lo máximo. Cuando un hijo le da a su padre gratitud, elogios, reconocimiento, aprecio, cariño, el padre dice, mijo, ¿qué te doy, mijo? ¿Qué te compro, mijo? ¿Ven cómo se invierte la cosa? El padre de gratitud quiere también bendecir a su hijo. Pero a veces nosotros estamos al revés. Ni siquiera oramos y el día que oramos, puro pedir, puro pedir. Pablo daba gracias. ¿Y usted? Ahora, yo no sé si usted notó en estas oraciones que Pablo escribió, ¿por qué dio gracias él? ¿Por qué dio gracias? En casi todos los versículos que leímos, fíjense bien, vuelvo a leer rápidamente. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros.
Eso es Romanos. Primera de Corintios. Doy gracias a Dios siempre por vosotros. Eso es Primera de Corintios 1:4. Efesios 1:15 y 16. Por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Bueno, ¿ya están captando? ¿Por qué daba gracias a Dios Pablo? ¿Por las personas o por las cosas primero? ¿Ya captaron? ¿Por qué daba gracias a Dios primero? ¿Por las personas o por las cosas? Mucha gente ni ora, y los que oran solo pidiendo. No dan gracias. Y los pocos que dan gracias, ¿por qué dan gracias? Señor, gracias por mi carrito. Gracias por mi casita. Gracias por los alimentos. ¿Es malo dar gracias por los alimentos? No, es correcto. Cuando el Señor Jesús celebró la cena con sus discípulos, dice que partió el pan habiendo dado gracias. Cuando multiplicó los panes y alimentó a los 5,000, ¿recuerdan? Dice que primero levantó los ojos al cielo y los bendijo, ¿verdad? Los panes, o sea, dio gracias. Entonces, no está mal. Es obligatorio dar gracias por los alimentos. Simplemente el apóstol Pablo no gastó tinta escribiendo que daba gracias por las cosas materiales, aunque seguramente él daba gracias por las cosas materiales. De hecho, en el libro de los Hechos cuenta cómo una vez él estaba en un barco y llevaban muchos días sin comer. Y el Señor se le apareció y les dijo, tengan ánimo, porque no se va a perder ni un alma. Entonces dice que Pablo, entonces dio gracias y comió. Y le dijo a los demás, debemos comer. Él daba gracias por las cosas materiales. Pero no, él no gastó tiempo en sus cartas para escribir de eso. Él asumía, ¿quién no sepa eso? Por desgracia, algunos no saben eso. Ni siquiera oran por los alimentos. Y a los que sí saben que deben orar, a veces se avergüenzan. Cuando andan en la calle allá, en lugar de dar gracias, hacen como que se les cae la servilleta y dicen, ay, gracias Señor por los alimentos en nombre de Jesús, amén. Y así nadie se da cuenta, para no pasar vergüenza según ellos. No, el cristiano debería de ser agradecido. ¿Saben qué hago yo cuando estoy con personas no cristianas? No les puedo imponer a ellos dar gracias, pero les puedo enseñar. Y si no quieren aprender, pues al menos les pido permiso. Yo no me disculpo. Si ustedes fueran todos no cristianos y estuviéramos aquí comiendo en confianza, yo les diría, discúlpeme, yo soy cristiano y yo doy gracias por los alimentos. Así que voy a dar gracias por los alimentos. No le estoy pidiendo permiso, le estoy avisando. Si ustedes quieren, yo puedo dar gracias a nombre de todos nosotros. Si no, yo voy a dar gracias por mí. Y casi siempre, toda la gente no cristiana me ha dicho lo mismo. Dice, no, sí, muy respetuoso. Dice, no, sí, no hay problema. Sí, de gracias. Y yo doy gracias. Así de fácil. Señor, gracias te damos por esos alimentos aquí con esta gentil familia o con estos amigos míos. Damos gracias por los alimentos. En el nombre de Jesús, amén. Y se les enseña a ellos. Así. Y ya si alguien cree que soy muy fanático o se burla de mí, me tiene sin cuidado. Bueno. Entonces hay que dar gracias y hay que dar gracias por los alimentos y por las cosas materiales que Dios nos da. Pero eso no es lo más importante. ¿Qué es más importante, las cosas o las personas? ¿Y por qué no damos gracias por ellas? ¿Saben qué hacemos la mayoría de los cristianos? Que en lugar de dar gracias por las personas, casi nunca oramos. Y cuando oramos por otros, decimos, ay Dios mío, ¿qué mal hice yo para tener este marido? Mira nada más. ¿Por qué? ¿Por qué me tocó esto, Señor? ¿Pero qué hice yo? Mira nada más esta mujer. ¿Qué digo mujer? Esta fiera. Señor, mira nada más este rebelde. Pero ya no sé qué mal he hecho para merecer este castigo. Dios mío, ya no lo soporto. Puras quejas. No damos gracias. Y el día que oramos por una persona solo es para quejarnos de Dios, para quejarnos. ¿Tú qué sentirías si la maestra de la escuela que le da clases a tus hijos nunca te habla, pero nada más te habla cuando se portan mal? Y tú ya conoces a tu
a tu criaturita, ¿verdad? Que de veras es tremendo o tremenda. Y tú no dudas que sea cierto que la maestra se queje, porque si a ti no te hace caso, que eres el papá, que le va a hacer caso a la maestra. Pero de todos modos, solo para dar quejas te habla. Oiga, que su niño ya le rompió los lápices a los otros. Oiga, que su niño no hace la tarea. Oiga, que su niño. Ya la mamá ya está cansada, el papá ya está cansado. Puras quejas le dan de su hijo. Aunque sea como sea, a nadie nos gusta que se estén quejando de nuestros hijos todo el tiempo. Al menos, oiga, algo bueno ha de tener, ¿no? ¿No tiene nada bueno? ¿No hay nada bueno que ver en su hijo? Pues aunque nosotros seamos lo que seamos, miren hermanos, algunas de las personas por las que Pablo dio gracias eran tremendas, eran problemáticas. Todas las cartas se escribieron para corregir problema tras problema que tenían. Y Pablo no empezó con quejas, siempre empezó dando gracias por ellos. Necesitamos pedirle a Dios que cambie nuestros ojos y los ojos de nuestro corazón para ver no solo los defectos de las personas, pero también sus virtudes. Solo puedes dar gracias a Dios por las personas cuando descubres algo bueno en ellas. Pero si tú educas tus ojos solamente para ver los defectos y los errores, pues no vas a poder ver lo bueno. Es como si yo les dijera, quiero que por favor en 5 segundos encuentren algo azul. 5, 4, 3. ¿Ya vieron algo azul? Ok, en 5 segundos encuentran algo verde. 5, 4. En 3 segundos encuentran algo amarillo. 3, 2. En 1 segundo algo negro. Miren nada más, miren nada más. ¿No estaba lo azul allí todo el tiempo? Pero ni lo veíamos, porque no era relevante, porque yo no dije busquen, y luego cambié de azul a verde y pareciera que el verde brincaba, ¿verdad? Ay, ahí está el verde. Y luego dije amarillo y luego dije negro. Allí estuvo siempre el color, pero no era relevante para ti. ¿Sabes por qué? Porque no lo buscabas. Las cosas solo las encuentras cuando las buscas. Y si lo único que has educado tus ojos y tu corazón para ver son los errores de los demás, los vas a encontrar. Es lo que encuentras y es lo que te afecta. Pero si tú educas tu corazón y tus ojos para decir, bueno, algo bueno debe de tener mis hermanos, ¿no? Mis hijos. Entonces siempre va a haber algo por lo que puedes dar gracias. Dar gracias no solo por las cosas, dar gracias por las personas. Y no solo dar gracias por las personas, pero dar gracias por sus virtudes. Cuando tú ves las virtudes de la persona, mantienes una perspectiva balanceada. Nadie es 100% malo y nadie es bueno. Pero algo bueno tiene cada quien. Algo bueno. ¿Y qué tiene este de bueno? Este es muy bueno para dar lata. Pero algo bueno tiene, o qué sé yo, algo bueno tiene cada quien. Algo bueno. Y cuando tú no estás acostumbrado a dar gracias por las personas, por sus virtudes, tu inclinación va a ser solamente a mirar sus defectos. Y créeme algo. Cuando la gente solo mira y habla de tus defectos, eso desanima a las personas. Porque por más que te esfuerces por hacer algo bueno y la gente no lo quiere ver, dices, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago si ni siquiera lo ves? ¿Para qué me esfuerzo si ni siquiera das gracias? No importa lo que haga. Si no me baño, por mugroso. Y si me baño, ni cuenta te das. Si hago, malo. Si no hago, malo. ¿Para qué lo hago? Y la gente se desanima. Pero dar gracias es muy bueno. Y darle gracias a Dios por las otras personas. ¿Te imaginas? ¿O cree usted que usted no tiene defectos? Todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Pero aún así, nos sentimos bien cuando alguien da gracias por nosotros. Y tú das gracias a Dios por los que te tocaron, por el esposo que te tocó, ¿verdad? Como les decía entre semana, gracias Señor. Cuando me lo diste tenía estómago de lavadero, ahora tiene estómago de lavadora. Gracias de todos modos, ¿verdad? Gracias por lo que te tocó.
O sea, gracias. Hay que tener contentamiento. Así que, número uno, Pablo antes de pedir daba gracias, pero no siempre daba gracias solamente. Otras veces daba alabanza a Dios al empezar en sus oraciones. Alabanzas. Como en 2 de Corintios 1:3, no lo busquen, pero se los leo. Él empieza su carta así. Después de saludar a los creyentes, en 2 de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él empieza bendiciendo a Dios. Bendecir a Dios es algo sinónimo que decir alabar a Dios. ¿Entienden? Y miren por qué lo alaba. Él, en lugar de empezar sus oraciones pidiendo, empieza sus oraciones dando alabanza a Dios, dándole a Dios una bendición. Porque Él es Padre, porque Él es misericordioso, dice Padre de misericordias, porque Él es Dios de toda consolación. ¿Saben por qué algunos no pueden darle alabanzas a Dios? Porque no lo conocen. Es como si yo trajera aquí un extraño y le digo: a ver, póngase de pie, por favor, dígame 5 cosas buenas de esta persona. Dice, pues no la conozco, ¿verdad? Ya sé, tiene 2 ojos. Bueno, o no la conoces. ¿Cómo vas a dar gracias? ¿Cómo vas a elogiar, hablar bien de una persona que no conoces? Para que tú puedas bendecir a Dios, pues tienes que conocerlo. Por eso en el ejemplo que les di, si llegara un papá y sus hijos le empiezan a decir: papá, gracias, qué bonito que llegaste. Papá, yo estoy orgulloso de ti, eres tan trabajador, eres tan buen papá conmigo. Tú me tienes paciencia, cuánto te quiero, papá, yo siento que me amas. Todo lo que dice el hijo habla de que conoce a su padre, ¿verdad? Que lo reconoce como él es. Entonces, para poder darle alabanzas a Dios, tenemos que conocerlo. Por eso estudiamos la palabra, nos congregamos para seguir conociendo a Dios. Esta es la vida, dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Que te conozcan a ti, oh Padre, y a mí, tu Hijo, a quien has enviado. Debemos conocer a nuestro Dios. Eso va a ser más fácil que podamos darle gracias y que le podamos dar alabanzas. Hermanos, yo recuerdo en mi vida cristiana cuando yo era joven en la fe. Yo recuerdo cuando empezaba a asistir a las reuniones y recuerdo las primeras veces que me decían: a ver Luis, ahora vas a dar gracias tú vas a orar. Y el sudor frío me empezaba a recorrer porque dice: ¿y ahora qué voy a decir? Reunión de oración. No pasaba 1 minuto, 2 minutos, se me acababan las palabras. ¿Y ahora qué digo? ¿Ahora qué digo? No conocía a Dios, ni sabía que podía darle gracias. Pero el día que aprendí este principio que hoy les acabo de enseñar y lo puse en práctica, fue la primera vez en mi vida que rompí la barrera de los 30 minutos. Cuando yo aprendí lo que hoy les enseñé, que debemos saber dar gracias, tomé mi Biblia, me levanté temprano, me salí de donde dormí y me fui a un lugar allá por donde estaba un jardín y encontré un escaloncito que estaba ahí. Antes del amanecer, estaba amaneciendo y ahí me senté y dije: hoy le voy a dar gracias a Dios. Y le dije, ya sé, le voy a dar gracias a Dios por cada cosa buena que me dio a partir de este momento hasta el día de ayer. Y cerré mis ojos y dije: Señor, gracias te doy porque me diste la vida y me diste la oportunidad de llegar a este escalón y sentarme aquí recibiendo los rayos del sol sobre mi rostro al amanecer. Gracias por el aire, gracias porque me pude bañar en la mañana, gracias porque dormí tan calientito en la noche, gracias porque anoche me pude acostar a las 10 de la noche y gracias porque antes de acostarme pude ir a cenar. Y así empecé a hacer un recuento de cada cosa que yo había vivido para atrás, y le daba gracias por mi compañero de cuarto en el Instituto Bíblico porque yo estaba ahí, y gracias por mi maestro que nos dio, y así me fui, hermanos, hasta que llegué y al final terminé diciendo: y gracias porque el día de ayer yo estaba en este lugar dándote gracias, en el nombre de Jesús, amén. Y cuando dije amén,
y abrí mis ojos y vi el reloj, ya habían pasado más de 30 minutos. Antes que no decía, ¿qué voy a decir en 3 minutos? ¿Tanto? Y ahora no me ajustaron 30 minutos solo para dar gracias y no había pedido ni una sola cosa, solo dando gracias. ¿Saben que la Escritura dice que tu Padre sabe de las cosas que tienes necesidad aún antes que le pidas? Así que si tuvieras que escoger entre dar gracias o pedir, no te preocupes si no alcanzas a pedir, porque tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad aún antes que le pidas. Pero si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero no damos gracias, ni pedimos, y los que pedimos, ¿verdad? Entonces, primer principio que nos enseña el apóstol Pablo a la hora de orar: antes de pedir hay que dar. Y lo que tú puedes darle a Dios es gracias y alabanzas. Hasta el Señor Jesús nos dio ejemplo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Verdad? Alabando el nombre de su Padre, declarando su santidad. Entonces, ya después de dar gracias, ya puedes pedir, ¿verdad? Ya puedes pedir. Ahora, cuando pidas, ¿qué pides? No, pues el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo pido para que Dios nos dé el pan nuestro de cada día y eso está muy bien. Podemos pedir por las cosas materiales. El Señor Jesús nos enseñó a pedirle a nuestro Padre Celestial el pan nuestro de cada día y eso representa todas nuestras necesidades materiales, no solo la comida, todo lo material. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 6, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Así que no solo por los alimentos, también necesitamos abrigos, necesitamos ropa para vestirnos, necesitamos un techo donde refugiarnos. No hay nada de malo. Debemos pedirle a nuestro Padre por nuestras necesidades materiales. Pero cuando Jesús dijo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, no fue lo primero que Él pidió. Antes de eso, Él pidió, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Perdónanos nuestras ofensas. Entonces, sí es cierto, hay que pedir por las cosas materiales, pero sobre todo hay que pedir por las espirituales. Por las espirituales, hermanos. Escuchen, por ejemplo, una vez más a Pablo. En Romanos 1:8 les leo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿En qué está prestando atención él? ¿En lo material o en lo espiritual primero? ¿Ven? Tanto al dar gracias como al pedir. En 1 Corintios 1:5-7, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada de que, Señor, dame un camellito porque ya me duelen los juanetes, ¿verdad? Señor, que me lleguen las remesas allá de Jerusalén porque está duro aquí el trabajo misionero. Señor, dame otra chumpa más gruesa porque está duro el frío aquí en las montañas de Galacia. Nada de eso. No pasaba frío, no pasaba hambre, no tenía necesidad, no se transportaba Pablo. ¿No pediría por sus necesidades materiales? Claro que sí, pero no escribe de eso. No gasta su tiempo escribiendo de eso. ¿Saben por qué no, hermanos? Porque eso es lo que pedimos todo el tiempo. Miren, yo soy pastor y muchas personas se acercan conmigo y me dicen, pastor, ore por mí, ore por mí. Le digo, sí, está bien. ¿Por qué quiere que ore? Miren las peticiones, ustedes me van a ayudar. Díganme las peticiones más típicas de las personas para con los pastores. Número 1, ore ¿por qué? Por mi salud. Ok. Número 2, por trabajo. ¿Qué más? Ore por la familia, ¿verdad?
Ore que Dios me dé un trabajo, ore por mi salud. Nada de malo. Todo está bien, ¿verdad? Nunca he oído que alguien venga y diga, pastor, ore por mí, soy muy soberbio. Necesito que Dios me humille, que forje en mí el carácter de Cristo. Señor, necesito que Dios me dé paciencia, pero córrale, tengo prisa, ¿verdad? O sea, la gente no se preocupa tanto por las cosas espirituales. Así que nosotros venimos con Dios y le decimos, esto es lo que me urge, ándale. Y Dios dice, a mí me urgen otras cosas de ti. Así que muchas veces cuando vienen las personas y me dicen, por favor, pídale al Señor que me dé esto. Yo los escucho y si se puede lo menciono, pero a veces también digo, Señor, te pido por esta persona para que produzcas en ella tu perfecta voluntad. Ayúdale a llenarse del conocimiento de tu voluntad. Ayúdale, Señor. Y entonces trato de pensar qué es lo que Dios quiere producir en nosotros. No solo qué nosotros queremos que Él nos dé, sino qué es lo que Él quiere darnos. Cosas espirituales son la prioridad. Así que antes de pedir, hay que dar. Y cuando pidas, antes de pedir por las cosas materiales, pide más por las cosas espirituales que necesitamos nosotros y las demás personas.